equipo y son composiciones entre etapas. Entonces, resumiendo, ¿ok? Sobre la curva de equilibrio, leemos las composiciones que salen de la etapa. Eso es lo que representan los puntos sobre la curva de equilibrio. Los vértices sobre la línea de operación representan composiciones en un punto dado del equipo o lo que es lo mismo entre etapas. ¿Qué les pareció eso? ¿Me escuchan o perdí otra vez la conexión? Sí, profe, sí lo escuchamos. ¿Alguna duda? Ninguna duda por el momento. No, profe. Vale, gracias. Bueno, si la transferencia es en sentido contrario, básicamente es lo mismo. La línea de operación está acá. Vamos a encontrar representado en este punto lo que es el fondo de la columna. En este punto ahora lo que es el tope de la columna. Fíjense acá, X sub 0 con Y0. Aquí tenemos la parte superior. Fíjense la diferencia, que antes este punto representaba el tope y el fondo, ¿ok? El trazado se da de manera similar. Encontramos el trazado escalonado. Aquí contamos el número de etapas ideales. Igual representan la composición entonces a la salida de las etapas, en tanto que estas representan las composiciones en un punto dado de la columna. El análisis es el mismo. Entonces, en términos generales, entonces, ¿qué hemos dicho hasta el momento? Bueno, que tenemos un balance de materiales que podemos aplicar en cualquier volumen de control del equipo. Tenemos un balance global para el equipo, que representan las entradas y la salida de las corrientes. Si las etapas son ideales, entonces lo que sucede es que esas corrientes que salen de una etapa se encuentran sobre la curva de equilibrio, es decir, que ellas van a estar determinadas por una relación de equilibrio para el proceso como tal. Y que podemos, con respecto al método gráfico, realizar un trazado escalonado para determinar el número de etapas requeridas, como una serie de triángulos que se alternan entre la curva de equilibrio, que es esta que tenemos acá en la parte inferior, y la curva o línea de operación, que es esta que tenemos acá en la parte superior. Entonces, de esa manera, contando la cantidad de etapas o los vértices que se van generando, nosotros podemos decir, se requieren tantas etapas ideales para lograr el proceso como tal. Hay un método analítico, ¿ok? Que es el método de Krenzer. Ese método analítico de Krenzer es un método muy antiguo, tiene más de 80 años, de que fue propuesto, pero sigue siendo válido y pertinente. Nos presenta unas ecuaciones para poder determinar el número de etapas teóricas. Realmente, de este lado, lo que hay es la representación gráfica de esas ecuaciones. Ya hoy en día no trabajamos con gráficos, porque trabajamos ya con las ecuaciones. Tal vez hace 30, 40 años atrás, cuando no había el desarrollo de la ingeniería con el uso de calculadoras, de hojas de cálculo, había que trabajar con este tipo de diagramas. Imagínense la ingeniería de hace 30 años
con reglas de cálculo. ¿Han visto las reglas de cálculo? ¿Saben lo que les hablo como una regla de cálculo? Bueno, esta clase está vuelta un monólogo. Bueno, entonces, avancemos entonces. Entonces, las ecuaciones de Krenzer nos permiten determinar lo que es el número de etapas. Aquí tenemos esa ecuación de Krenzer. Esa ecuación de Krenzer es función entonces de las composiciones que ingresan y que salen de la pendiente de la curva de equilibrio. Entonces, aquí encontramos la primera restricción para el cálculo de la pendiente de la curva de equilibrio, y es que para poder aplicar Krenzer, la curva de equilibrio tiene que tener un comportamiento lineal. Esa es la primera restricción que hay para Krenzer, que la pendiente de esa curva de equilibrio debe corresponder a una línea recta. Si no corresponde a una línea recta, no puedo utilizar Krenzer, entonces tengo que seguir con el método gráfico. Entonces aquí tenemos la ecuación de Krenzer. La ecuación de Krenzer utiliza un factor que se conoce como factor de absorción. Estamos hablando del ejemplo, por ejemplo, cuando la transferencia se da de gas a líquido. Ese factor de absorción se define en estos términos como la relación de flujos molares libres del compuesto que se transfiere del líquido a gas entre la pendiente de la línea de equilibrio. ¿Okay? M es la pendiente de la línea de equilibrio. Entonces se determina ese factor y a partir de esta ecuación podemos determinar el número de etapas teóricas requeridas para el proceso. Si ese factor es igual a 1, la ecuación se simplifica considerablemente. En el caso de que la transferencia se da en sentido contrario, entonces la ecuación cambia a este parámetro, a este modelo que tenemos acá. En algunos casos o algunos textos van a encontrar que en vez de utilizarse S, se modifica la ecuación y se utiliza S, donde S es el factor de despojamiento, que viene a ser 1 sobre A. Básicamente es la misma ecuación que ha sido entonces reformulada para utilizar el inverso de A. Igual, encontramos lo que es la pendiente de esas líneas de operación, y cuando ese factor de absorción es igual a 1, este se simplifica considerablemente. Les decía de que esto es una ecuación genérica, ¿ok? No solamente se aplica a casos de gas líquido, sino que lo podemos aplicar a casos de gas sólido, absorción con devedero, extracción líquido-líquido, despojamiento de sólido. Fíjense entonces que aquí vemos cómo va cambiando lo que es el término que encontramos dentro del logaritmo, ¿ok? Con respecto a lo que hemos definido actualmente. Aquí tenemos lo que es ese factor E en términos generales, ya no lo llamo un factor de A porque ya no estoy hablando de absorción, sino que lo llamo un factor E. Va cambiando en función de la definición del proceso que estemos empleando. Por ejemplo, cuando hablamos de una extracción líquido-líquido, hablamos del producto MB por A, donde B y A vienen a ser los flujos que hay de extracto y de refinado. Ahora la curva de equilibrio se da en esta relación, donde Y es la composición en el extracto, X en el refinado y M es la pendiente. Cuando veíamos el proceso en términos de absorción, que era el ejemplo anterior, estamos definiendo eso en función de una pendiente de la curva de equilibrio, que si consideramos que sigue la ley de Henry, esa M que acabamos de ver viene a ser igual a H, siendo esa la constante de Henry. Pero como les decía, eso se puede aplicar para una extracción líquido por una absorción con D de líquido, donde ahora la curva de equilibrio está representada por un parámetro de absorción H, y entonces cambia el factor que hay dentro del logaritmo de esta ecuación que encontramos acá, y ese factor que antes llamábamos de absorción, ahora pasa a ser H sub S por L.
En el caso, por ejemplo, de extracciones sólido-líquido, la ecuación de Krenser sufre esta modificación, donde M viene a ser el inverso de la relación que hay entre el líquido y el sólido o entre el lodo que se da y se establece. ¿Qué quiero resumir con este aspecto? Que la ecuación de Krenser se aplica a cualquier proceso de separación que siga siempre y cuando ese proceso de separación en términos de la curva de equilibrio siga un proceso que es lineal. Esa es la consideración y que esa ecuación la vamos a seguir utilizando a lo largo de todos los procesos que vamos a ir estudiando. Entonces avancemos ahora hacia lo que son flujos mínimos. ¿Qué significa flujos mínimos? Significa determinar el flujo mínimo requerido para lograr una separación dada. ¿Ok? En este caso, por ejemplo, vamos a ver la parte superior. Supongamos que tenemos un caso general de una transferencia EAR. Nuevamente, ejemplo, gas a líquido, ¿ok? Al ver esta línea de operación, inmediatamente podemos ver que se trata de un proceso que es en contracorriente, porque la línea de operación tiene la misma inclinación de la curva de equilibrio. Entonces, si estamos transfiriendo un proceso, estamos transfiriendo masa de gas a líquido, la pregunta que nos hacemos en este sentido es cuál será la cantidad mínima que hay de esa fase o que viene